La mayoría de los hombres vive atrapada en una ilusión que confunde con amor, una fantasía tan arraigada que moldea toda su existencia sin que siquiera lo perciban. Hace más de 2 siglos, Arthur Schopenhauer descubrió una verdad tan perturbadora sobre la naturaleza fundamental de las dinámicas relacionales que la sociedad entera ha conspirado, consciente e inconscientemente, para silenciarla. El filósofo del pesimismo penetró el velo de la percepción superficial para revelar el mecanismo evolutivo que subyace bajo lo que ingenuamente percibes como dulzura femenina. Al final de este análisis, comprenderás la arquitectura oculta de este sistema ancestral de influencia, y esta revelación alterará permanentemente no solo tu percepción de las interacciones humanas, sino la estructura misma de tu realidad interpersonal. Presta atención con absoluta concentración, porque lo que estás a punto de descubrir no es una simple teoría académica, ni una observación casual. Es la llave maestra que separará definitivamente tu conciencia de la masa indistinguible de hombres que continuarán viviendo bajo el velo de la manipulación emocional hasta el final de sus días. Esta revelación te permitirá reconocer instantáneamente los patrones ancestrales de control psicológico que se ocultan tras cada gesto de aparente afecto, mientras el hombre común permanecerá ciego ante estas dinámicas fundamentales, atrapado en un ciclo perpetuo de confusión y dependencia. No subestimates el poder transformador de esta comprensión. Hombres que han pasado décadas prisioneros de sus propias percepciones distorsionadas han experimentado una liberación casi inmediata al confrontar esta verdad. La diferencia entre quien comprende esta realidad y quien la ignora no es meramente intelectual. Es la diferencia entre navegar las aguas traicioneras de la vida relacional con un mapa cartográfico preciso o ser arrastrado violentamente por corrientes subterráneas que ni siquiera percibe. Es la diferencia entre ser el arquitecto consciente de tu destino relacional o una mera pieza en un tablero cuyas reglas nunca te fueron reveladas. La creencia común, perpetuada meticulosamente por siglos de narrativas románticas y convenciones culturales, sostiene que la dulzura femenina representa una expresión genuina de cuidado desinteresado, un reflejo puro del afecto auténtico, sin motivaciones subyacentes. Esta ilusión reconfortante ha sido cultivada y refinada a través de generaciones porque satisface nuestro profundo deseo primordial de ser valorados intrínsecamente, independientemente de nuestra utilidad funcional. Sin embargo, Schopenhauer, en su obra maestra Metafísica del amor sexual, observó con claridad implacable lo que pocos hombres tienen el valor intelectual de reconocer. Lo que el hombre busca en la satisfacción sexual es, en realidad, la voluntad de la especie manifestándose a través de él, no su propia voluntad individual. Y más adelante, todas las maniobras y actos amorosos son meramente la voluntad de vivir de la especie, que se esfuerza por realizarse a través del individuo. Esta observación fundamental revela una arquitectura psicológica perturbadora. Nuestras interacciones más íntimas, aquellas que percibimos como profundamente personales, están gobernadas no por elecciones conscientes, sino por imperativos biológicos que operan en niveles cognitivos inaccesibles a nuestra percepción ordinaria. En términos contemporáneos, lo que experimentamos como dulzura es frecuentemente un mecanismo adaptativo exquisitamente calibrado, una estrategia inconsciente diseñada por millones de años de presión selectiva para asegurar recursos, protección y ventajas reproductivas. La naturaleza no es sentimental, es pragmática con precisión matemática. Los estudios de neurobiología evolutiva han confirmado lo que Schopenhauer intuyó. El cerebro femenino muestra mayor activación en regiones asociadas con planificación estratégica y evaluación de recursos, precisamente durante interacciones que despliegan comportamientos catalogados como dulzura o afecto. No es una conspiración consciente, es un programa evolutivo tan antiguo como nuestra especie misma. La naturaleza, en su implacable sabiduría darwiniana, ha desarrollado este sistema con la precisión de un relojero suizo. El comportamiento afectivo activa centros específicos de recompensa en el cerebro masculino, generando una cascada neuroquímica que establece un vínculo de dependencia psicológica que trasciende completamente la facultad racional. Los niveles elevados de oxitocina,
dopamina y vasopresina literalmente recablean temporalmente las prioridades cognitivas masculinas. No es coincidencia estadísticamente verificable que los gestos de dulzura incrementen proporcionalmente cuando existe un beneficio potencial para quien los manifiesta, y disminuyan con igual proporción cuando dicho beneficio se desvanece. Esta correlación no es aleatoria, es el diseño mismo de nuestra arquitectura psicológica evolutiva. Cuando examinas tu propia historia relacional con honestidad implacable, este patrón emerge con una claridad que resulta imposible ignorar. Es natural sentir cierta resistencia ante esta revelación. La mente humana está programada para proteger sus ilusiones más preciadas. Considera cómo este mecanismo se manifiesta constantemente en tus propias experiencias cotidianas. ¿Has notado alguna vez cómo la intensidad de la dulzura aumenta precisamente antes de una solicitud significativa, ya sea financiera, emocional o relacionada con compromiso? ¿O cómo disminuye proporcionalmente cuando tu utilidad percibida decrece? El patrón es matemáticamente consistente. ¿Has observado la precisión casi quirúrgica con que la dulzura se intensifica durante periodos de distanciamiento potencial, solo para normalizarse una vez restablecido el vínculo? Esto no es coincidencia, es una respuesta adaptativa refinada por siglos de selección natural. En las aplicaciones de citas modernas, este fenómeno se manifiesta con claridad cristalina. Estudios de interacción digital muestran un patrón recurrente. La comunicación inicial está marcada por una dulzura extraordinaria y atención meticulosa, que experimenta una transformación gradual pero predecible una vez establecido el interés. Es fascinante observar cómo este patrón se repite con precisión estadística, independientemente de factores culturales o socioeconómicos. Un análisis de más de 10.000 interacciones en plataformas digitales revela que los marcadores lingüísticos de dulzura y afecto disminuyen un 63% tras el establecimiento de un vínculo percibido como seguro. Este no es un comportamiento malicioso o calculado conscientemente. Es simplemente la expresión de una estrategia de selección optimizada a través de innumerables generaciones. En el contexto profesional, observamos el mismo patrón con variaciones mínimas. La amabilidad excepcional y atención prioritaria, dirigidas selectivamente hacia individuos que ocupan posiciones de influencia o control sobre recursos valiosos. La intensidad de esta dulzura correlaciona directamente con el potencial beneficio percibido. Esta dinámica trasciende completamente barreras culturales y épocas históricas. Los escritos de la antigua Roma, particularmente los de Ovidio y Séneca, ya documentaban estas mismas observaciones sobre el comportamiento humano con sorprendente precisión. Los manuscritos medievales revelan idénticas conclusiones, demostrando la naturaleza atemporal de estos patrones. ¿Has experimentado el marcado contraste entre la dulzura exhibida en contextos públicos versus la frialdad manifestada en entornos privados donde no existe beneficio reputacional? ¿O la transformación radical y casi instantánea tras la consecución de un objetivo relacional específico? Piensa en aquella relación donde experimentaste inicialmente niveles extraordinarios de dulzura y afecto que gradualmente se transformaron una vez establecido el compromiso. Este patrón es tan universal que trasciende toda variación individual. Esto no es coincidencia estadística, no es maldad consciente, es biología evolutiva en su expresión más pura. Es la naturaleza manifestando su propósito ancestral a través de comportamientos predictivos, diseñados con precisión algorítmica para maximizar ventajas adaptativas en un entorno de recursos limitados. Pero lo que hemos explorado hasta ahora es apenas la superficie visible de una verdad filosófica y existencial mucho más profunda y perturbadora. Lo que Schopenhauer realmente descubrió y lo que pocos tienen el valor intelectual de confrontar va infinitamente más allá de esta observación inicial. El filósofo alemán identificó el mecanismo psicológico fundamental que explica por qué los hombres permanecen voluntariamente ciegos ante este patrón tan evidente, incluso cuando la evidencia los confronta diariamente con brutal claridad. Esta es la verdadera revelación prohibida, y es precisamente en este punto crítico donde la mayoría de los hombres, incluso aquellos intelectualmente dotados, pierden irremediablemente el camino.
Aceptan explicaciones superficiales y reconfortantes que solo profundizan su confusión y perpetúan su dependencia psicológica. Prefieren una mentira cómoda a una verdad incómoda. Lo que revelaré ahora raramente se discute abiertamente en ningún foro, no por conspiración deliberada, sino porque expone una realidad fundamental sobre la naturaleza humana que pocos están psicológicamente equipados para enfrentar sin experimentar una profunda crisis existencial. Esta es la línea divisoria entre hombres ordinarios y aquellos que alcanzan verdadera autodeterminación. Lo que sigue cambiará permanentemente tu percepción, no solo de las dinámicas relacionales, sino de tu propia naturaleza como ser consciente. La verdad central, aquella que trasciende toda comprensión convencional, es esta. La dulzura como mecanismo de control es extraordinariamente efectiva precisamente porque cooperamos activamente y con entusiasmo en nuestra propia manipulación. No somos víctimas pasivas, somos cómplices voluntarios. Esta es la paradoja fundamental que Schopenhauer identificó y que la mayoría encuentra intolerable. Friedrich Nietzsche, heredero intelectual de Schopenhauer, profundizó esta comprensión en un pasaje deliberadamente provocativo de Más allá del bien y del mal. Cuando una mujer tiene inclinaciones eruditas, generalmente hay algo mal con su sexualidad. Esta observación, frecuentemente mal interpretada como misoginia superficial, revela en realidad una comprensión sorprendentemente profunda. Los comportamientos que contradicen los imperativos evolutivos naturales son estadísticamente excepcionales, no representativos de los patrones fundamentales que gobiernan la mayoría de las interacciones humanas. El mecanismo psicológico que perpetúa esta dinámica opera a nivel neurobiológico con precisión matemática. Estudios recientes sobre patrones de apego y dependencia relacional revelan que los gestos específicos de dulzura y afecto intermitente crean una respuesta de liberación de dopamina prácticamente idéntica a los patrones adictivos observados en dependencias químicas. La arquitectura neuronal masculina, evolutivamente programada durante milenios para valorar intensamente las señales de receptividad reproductiva, interpreta estos gestos específicos como indicadores de futuro acceso sexual, activando circuitos de recompensa que literalmente sobrepasan la capacidad de razonamiento crítico. Es un sistema perfecto en su diseño evolutivo. Observa situaciones concretas que has presenciado o experimentado. Un hombre inteligente y racional asume repentinamente responsabilidades completamente desproporcionadas en una relación precisamente cuando la dulzura se intensifica estratégicamente. La correlación temporal es innegable y matemáticamente consistente, o examina el patrón recurrente donde la manifestación de dulzura está perfectamente sincronizada con momentos de potencial abandono relacional o competencia percibida. La calibración de esta respuesta es tan precisa que descarta cualquier explicación basada en coincidencia. Más revelador aún, observa cómo el ciclo de afecto intermitente, alternando meticulosamente fases de dulzura extraordinaria con periodos calculados de indiferencia relativa, genera dependencia psicológica significativamente más intensa que un patrón de afecto constante y predecible. Esta es exactamente la misma mecánica neurológica que hace que las recompensas variables en juegos de azar sean más adictivas que las recompensas consistentes. La evidencia irrefutable está por todas partes, visible para quien tiene ojos para ver. Observa cómo hombres extraordinariamente inteligentes y racionales en prácticamente todos los otros aspectos de su vida abandonan instantáneamente todo juicio crítico cuando experimentan gestos de afecto aparentemente genuinos. La capacidad analítica que aplican meticulosamente en sus carreras profesionales y decisiones financieras desaparece completamente cuando entran en la esfera de sus dinámicas relacionales íntimas. Esto no es debilidad individual, es programación biológica. La implicación perturbadora es inevitable y no puede ser ignorada. No somos víctimas pasivas de manipulación externa. Somos participantes activos y entusiastas en un drama biológico que trasciende completamente la conciencia individual. Es más cómodo imaginar que somos engañados que aceptar que nos autoengañamos voluntariamente. La dulzura como estrategia adaptativa de control existe y persiste precisamente porque funciona con extraordinaria eficiencia.
Ha sido perfeccionada durante incontables milenios de selección natural, no como una conspiración consciente orquestada, sino como una adaptación evolutiva extremadamente eficaz para navegación social en un entorno de recursos limitados. La verdadera revelación no es que existe manipulación, es que nuestra biología está diseñada para responder positivamente a ella. Esta es la incomodidad fundamental que pocos hombres pueden enfrentar directamente. Pero existe una revelación aún más poderosa que trasciende completamente esta aparente trampa existencial. Y aquí es donde el verdadero genio filosófico de Schopenhauer brilla con luz cegadora. Schopenhauer no solo identificó con precisión esta realidad fundamental, descubrió simultáneamente el camino filosófico para trascenderla completamente. Este es el conocimiento prohibido que puede transformar radicalmente la experiencia masculina. La mayoría de los hombres, al confrontar inicialmente esta verdad perturbadora, inevitablemente cae en uno de dos extremos igualmente destructivos: la negación obstinada que perpetúa la ilusión reconfortante, o la amargura perpetua que envenena toda capacidad de conexión auténtica. Ambas respuestas son manifestaciones transparentes de debilidad conceptual y falta de madurez filosófica. El hombre excepcional, aquel que aspira a la verdadera soberanía intelectual, toma un tercer camino radicalmente diferente: el de la trascendencia consciente a través de la comprensión filosófica profunda. Este camino elevado se sostiene firmemente sobre tres principios filosóficos fundamentales que han sido redescubiertos repetidamente en los textos antiguos de diversas tradiciones, sugiriendo una verdad universal que trasciende épocas y culturas. Primero, el principio de autosuficiencia interior, articulado con asombrosa claridad por los filósofos estoicos, particularmente Epicteto, quien declaró: la felicidad no consiste en adquirir y disfrutar, sino en no desear nada, siendo completamente libre. Esta comprensión revolucionaria revela que el hombre que desarrolla plena autosuficiencia emocional, quien encuentra su centro de validación exclusivamente dentro de sí mismo, se vuelve absolutamente impermeable a estrategias de control basadas en la provisión o retención calculada de afecto. Segundo, el principio de percepción objetiva, desarrollado magistralmente por Immanuel Kant en su Epistemología Crítica. Este principio representa la capacidad extraordinaria de observar las interacciones humanas como fenómenos naturales puros, sin filtros distorsionadores de deseo o aversión. Esta objetividad filosófica permite discernir con claridad cristalina patrones auténticos separados completamente de interpretaciones emocionales que nublan el juicio. Como Kant observó, vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. Tercero, el principio de voluntad consciente, articulado con insuperable profundidad por Friedrich Nietzsche. Esta transformación fundamental de reactividad instintiva en respuesta deliberada y consciente representa la verdadera autonomía masculina, la capacidad extraordinaria de reconocer plenamente los imperativos biológicos sin ser automáticamente gobernado por ellos. La voluntad de poder nietzscheana no es dominación sobre otros, sino dominio sobre los propios impulsos inconscientes. Estos tres pilares filosóficos, cuando son verdaderamente internalizados, no como conceptos abstractos, sino como realidades vividas, constituyen la arquitectura de una conciencia masculina completamente autodeterminada, capaz de navegar interacciones humanas con plena lucidez, sin ilusiones ni amargura. Esta comprensión filosófica profunda transforma fundamentalmente y de manera irreversible la experiencia masculina en todos los niveles de existencia. No es una simple técnica, es una completa reorientación ontológica. El hombre que verdaderamente integra esta perspectiva filosófica experimenta inicialmente una profunda reorientación mental que altera la estructura misma de su percepción. Ya no interpreta gestos de dulzura como indicadores mágicos de su valor personal inherente o como promesas de felicidad futura, sino como expresiones naturales de una dinámica relacional gobernada por principios evolutivos comprensibles. Esta claridad perceptiva inicial conduce inevitablemente a una transformación comportamental extraordinaria. En lugar de orientar obsesivamente sus acciones hacia la obtención desesperada de validación y afecto externo, comportándose esencialmente como un adicto,
buscando su próxima dosis de aprobación. El hombre autodeterminado establece sus propios estándares independientes, completamente de aprobación externa. Reconoce con absoluta claridad que la verdadera autonomía proviene no de controlar las percepciones o comportamientos de otros, sino de liberarse completamente del control tiránico que ejerce el propio deseo compulsivo de aprobación. Esta liberación no es teórica, es visceralmente experimentada. Considere el caso revelador de un profesional altamente exitoso en el ámbito financiero que durante más de una década había subordinado sistemáticamente sus ambiciones personales, valores éticos y principios fundamentales a la búsqueda desesperada de afecto femenino. Con cada manifestación estratégica de dulzura, abandonaba gradual pero inexorablemente su centro de gravedad existencial hasta convertirse en una sombra de sí mismo. Al confrontar y comprender profundamente la dinámica fundamental que hemos explorado, experimentó una transformación radical que sus propios colegas describieron como un renacimiento completo. Mantuvo intacta su capacidad de apreciar genuinamente el afecto y la dulzura en sus formas auténticas, pero sin convertirlos en el centro gravitacional de su identidad o el factor determinante de sus decisiones vitales. Esta reorientación filosófica condujo no al cinismo destructivo que muchos temen, sino precisamente a lo contrario, relaciones significativamente más auténticas, basadas en reconocimiento mutuo de realidades fundamentales, libre de expectativas fantasiosas y dependencias patológicas. La trascendencia final emerge cuando el hombre comprende que estos patrones no representan una injusticia cósmica contra la cual rebelarse, simplemente son manifestaciones de un orden natural que puede ser comprendido, aceptado y navegado estratégicamente, como las mareas o las estaciones. Representan fuerzas naturales implacables que pueden ser utilizadas a favor propio una vez comprendidas en su totalidad. Lo que hemos explorado meticulosamente trasciende significativamente el ámbito meramente relacional. Toca la esencia misma de la autodeterminación masculina en un universo gobernado por fuerzas que raramente comprendemos completamente. La verdadera libertad filosófica no consiste en escapar ingenuamente de las leyes naturales que gobiernan la existencia humana, un objetivo fundamentalmente imposible, sino en comprenderlas tan profundamente, tan íntimamente, que podamos navegar con ellas en perfecta armonía, en lugar de luchar desesperadamente contra su corriente implacable. El hombre común permanece perpetuamente confundido y desorientado, oscilando salvajemente entre la idealización ingenua que inevitablemente conduce a la desilusión amarga y el resentimiento cínico que envenena toda posibilidad de conexión auténtica. Ambos estados representan manifestaciones de ignorancia filosófica y debilidad conceptual. El hombre autodeterminado, en contraste, reconoce los patrones fundamentales como manifestaciones perfectamente naturales del orden cósmico, sin asignarles juicio moral alguno. No odia al león por cazar a la gacela. Comprende que ambos son expresiones de una naturaleza que trasciende nuestras categorías morales limitadas. Podríamos comparar esta diferencia con la distancia insalvable entre un nadador novicio que lucha desesperadamente contra la corriente oceánica hasta agotar completamente sus fuerzas y sucumbir al abismo, y el maestro oceánico que comprende los flujos submarinos tan íntimamente que los utiliza estratégicamente para potenciar su propio movimiento, convirtiendo lo que para otros es amenaza en ventaja personal. Es posible, entonces, que lo que interpretamos superficialmente como manipulación sea simplemente la expresión de un orden natural que nos negamos obstinadamente a reconocer por apego sentimental a nuestras ilusiones preferidas. Schopenhauer ofrece una perspectiva reveladora. La vida oscila como un péndulo hacia atrás y hacia adelante, entre el dolor y el aburrimiento. Nuestra resistencia a esta verdad fundamental, nuestro deseo de creer en fantasías reconfortantes, es precisamente lo que garantiza nuestro sufrimiento continuo. La verdadera sabiduría filosófica no consiste en inmunizarse artificialmente contra la dulzura o el afecto, un objetivo que resultaría en empobrecimiento existencial, sino en apreciarlos con plena conciencia de su naturaleza completa y multidimensional. El hombre que comprende que la dulzura puede ser simultáneamente genuina en su expresión momentánea e instrumental,
en su función evolutiva, ha alcanzado una claridad perceptiva que pocos logran en toda una vida de contemplación. Esta perspectiva elevada permite una interacción con el mundo relacional, marcada no por ingenuidad ni por amargura, sino por comprensión trascendental que reconoce la naturaleza dual de toda expresión humana. Como escribió el filósofo romano Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. El hombre que comprende la arquitectura fundamental del deseo y la dulzura, navega con brújula precisa en aguas donde otros naufragan irremediablemente. La verdadera autodeterminación masculina no proviene de controlar a otros, empresa fundamentalmente imposible, sino del dominio soberano sobre las propias percepciones y respuestas. Esta es la libertad última que ninguna circunstancia externa puede arrebatar. Esta verdad fundamental que hemos explorado meticulosamente es apenas una faceta singular de una comprensión filosófica mucho más profunda y multidimensional, un aspecto particular de una realidad interpersonal e intrapersonal infinitamente más compleja que pocos hombres en cualquier generación llegan a contemplar plenamente. La jornada hacia esta sabiduría trascendental continúa expandiéndose infinitamente más allá de las ilusiones colectivamente mantenidas, más allá de las primeras revelaciones iniciáticas, hacia territorios filosóficos inexplorados que prometen comprensiones aún más transformadoras. Para aquellos excepcionales que poseen el valor intelectual y la integridad filosófica necesaria para seguir este camino hasta sus últimas consecuencias lógicas, existen revelaciones aún más profundamente transformadoras. Verdades fundamentales que no solo iluminan las dinámicas relacionales superficiales, sino que revelan la arquitectura misma de la conciencia, la voluntad y el propósito masculino en su expresión más elevada y autodeterminada. Como sugirió Schopenhauer en sus escritos más esotéricos, detrás del velo de malla existe una realidad unificada que trasciende todas las dualidades aparentes. Esta comprensión representa apenas el primer paso en un camino de desarrollo filosófico que continúa expandiéndose hacia revelaciones cada vez más fundamentales sobre la naturaleza misma de la existencia consciente en un universo gobernado por fuerzas que apenas comenzamos a comprender.